Y pues, primero que nada, agradecerte por estar aquí con nosotros y poder dar esta charla acá, ¿vale? Entonces, Alex. a todo nuestro público del día de hoy, de nuestro seminario de inteligencia artificial, me gustaría presentarles al doctor Octavio Ramos Figueroa, ¿sale? Él es doctor en inteligencia artificial por la Universidad Veracruzana, donde actualmente se desempeña como investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial. Su formación integra la ingeniería en tecnologías de la información y comunicaciones con estudios de maestría y doctorado en inteligencia artificial, consolidado con una trayectoria interdisciplinaria orientada a la investigación científica y aplicada. Su línea de investigación se enfoca en el diseño y análisis de algoritmos meteorísticos basados en ciencia de datos, con especial interés en algoritmos genéticos de agrupación, metaaprendizaje y optimización de problemas combinatorios NP-hard, en dominios como la industria, el transporte, la educación, la salud y las telecomunicaciones. Ha participado en proyectos de investigación aplicada, publicado artículos en revistas indexadas JCRs y capítulos de libros, y presentando su trabajo en congresos nacionales e internacionales. Asimismo, ha colaborado en la formación de estudiantes de licenciatura y posgrado en temas de optimización, aprendizaje automático, algoritmo experimental, visión computacional y gobernanza de datos. Es miembro nacional del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del SNI, de la Academia Mexicana de Computación y de la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones, el SMIO. Pues muchas gracias, Octavio. Te cedo el micrófono y toda la palabra y adelante. Perfecto, muchas gracias por la presentación. Bien, sí, mi nombre es Octavio Ramos. Actualmente realizo una investigación postdoctoral y precisamente acá es donde estoy actualmente cambiando el enfoque de este proceso de diseño de algoritmos meteorísticos y es justamente lo que les quiero platicar. Pero para eso vamos a ir platicando un poquito más bien desde que inicié con el diseño de este tipo de algoritmos y a partir de ahí vamos a llegar a lo que es el enfoque ya incorporando ciencia de datos. Entonces, bueno, para esto aquí tenemos la agenda de lo que más o menos vamos a ir platicando ahorita en esta ponencia y vamos a iniciar de lleno con lo que son los problemas de agrupación. Como se mencionaba ahorita en la presentación, me he enfocado en lo que son algoritmos genéticos de agrupación y eso viene derivado de que esta es una estrategia que fue diseñada particularmente para resolver una familia de problemas combinatorios que son conocidos como problemas de agrupación. Y bueno, aquí nada más hay como remarcar que luego tiende a confundirse estos problemas de optimización con problemas de clustering, eh, pero es como una manera diferente de abordar los problemas, ¿no? Incluso clustering puede en algunas situaciones abordarse como un problema de optimización. Pero bueno, aquí en esta figura que tenemos del lado izquierdo podemos de cierta forma generalizar cómo se estructuran estos problemas. Esos problemas son todos aquellos en los que tenemos un conjunto de elementos y de cierta forma tenemos que distribuirlos en una colección de grupos o subconjuntos, de cierta forma que vamos a seguir ciertas restricciones y vamos a optimizar una función objetivo. Y bueno, aquí esto de elementos y grupos pueden ser diferentes situaciones, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de problemas de agrupación, pero vamos a verlo como en imágenes para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, hay muchos problemas que están relacionados con lo que es el ruteo de vehículos. Podemos pensar en un hospital donde tenemos algunas ambulancias y cada ambulancia debe tener como un conjunto de puntos o de pacientes, podemos verlo así, en los que debería de generar sus rutas. Entonces, en esta situación, los grupos serían las ambulancias y los pacientes serían los elementos para hacer los grupos, ¿no? Y esta idea de ruteo claro que se puede llevar a muchas otras situaciones que son de interés, por ejemplo, para generar rutas de recolección de basura que sean más eficientes, las rutas que siguen los aviones en los aeropuertos, y así podemos ver muchas otras ideas que ustedes se podrán imaginar, ¿no? En la industria, por ejemplo. Y luego otro tipo de problemas, igual de agrupación, podemos verlo en telecomunicaciones, por ejemplo, cómo distribuir las antenas para tener un buen servicio
a lo mejor de internet, ¿no? Donde a lo mejor donde hay una zona donde hay muchos edificios con muchos pisos y se congregan muchas personas, a lo mejor ahí hay que tener más antenas, pero quizá en espacios más rurales donde hay poca conexión, no sería necesario tener tantas antenas. Y entonces buscar, igual aquí los grupos serían las antenas y los elementos, los usuarios que se conectan a esas antenas, ¿no? Este es otro ejemplo que les quiero compartir aquí. También podemos ver problemas de agrupación que son conocidos como de asignación. Por ejemplo, si tenemos un arreglo de servidores que proveen ciertos servicios, vamos a tener un conjunto de usuarios y pues igual las tareas que se van a ir realizando se van asignando a ciertos servidores. Entonces aquí los grupos serían los servidores y los elementos serían los usuarios. Y esa asignación también se puede llevar, por ejemplo, en la industria, ¿no? Imagínense que en una empresa tienen un conjunto de máquinas y entonces hay ciertas tareas que se tienen que realizar para poder producir un producto. Ahí igual se tiene que buscar la manera más eficiente de asignar las tareas a cada máquina y esas máquinas podrían ser también brazos robóticos o combinación de máquinas con brazos, incluso puede ser combinado con personas y así habrá un sinnúmero de posibilidades que habrá que definir de acuerdo al problema particular que se aborda y bueno, lo que decíamos, servidores, igual para impresoras y ese tipo de situaciones. Otros problemas de agrupación son, por ejemplo, aquellos que son relacionados con el almacenamiento. Eh, no sé, piensen en, no sé, Mercado Libre, ¿no? Que tiene sus almacenes en diferentes partes del mundo. Pensemos aquí en México. Pero el punto es que ellos tienen que tener, por ejemplo, cuidado en que tengan siempre producto del que más se vende o el que está saliendo de forma continua y quizá el que menos sale, pues, se tiene que haber menos unidades y por ahí hay problemas de optimización que hay que tener en cuenta. Pero entonces aquí los grupos serían estos almacenes y los elementos, los productos que hay que mantener en cada almacén. Y ahí igual puede haber otras variantes, ¿no? De que a lo mejor me voy a basar en las órdenes y esas situaciones. El punto es que esos problemas de agrupación los podemos encontrar en muchas situaciones. En corte, por ejemplo, actualmente se maneja mucho lo que es como la producción modular. Ya ven que cuando compran ya los muebles, no sé, en Walmart, en estos lugares, ya vienen todo como en cajitas para que tú llegues y nada más lo armes. Entonces a lo mejor podemos pensar en cómo aprovechar la madera para generar estos patrones y que se desperdicie tan poco material como sea posible. Y esto puede ser madera, papel, aluminio o cualquier otro elemento, dependerá la empresa en la que vayamos a resolver estos problemas, ¿no? Otra, los horarios, cómo generar horarios más efectivos en universidades, hospitales, aeropuertos, líneas de autobuses. Y bueno, ahí estamos viendo ya un montón de posibilidades. Estos solamente son algunos ejemplos, sin embargo, ya su mente les dará para pensar en muchas otras situaciones donde tenemos este contexto de que tenemos un conjunto de elementos, de puntos, situaciones y que tenemos que buscar la manera de agruparlos para lograr un objetivo en particular. Bien, con eso, ahora sí vamos a pasar a lo de problemas NP duros. Y eso se los voy a platicar con esta figurita. Bueno, muchos de esos problemas que son de agrupación pertenecen a esta clase que es conocida como NP-hard, NP duros, pero les quiero que tengamos como una perspectiva real de qué implicación tiene esto de que sean NP duros. Bueno, primero es que siempre si ustedes están ya llevando algunas materias de optimización, siempre se maneja esto de que, como son NP duros, entonces no puedo usar métodos tradicionales, por lo tanto es necesario diseñar metaheurísticas, hiperheurísticas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Qué implicación tiene? Me gusta explicarlo con este ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de un problema clásico de optimización, que es TCP o el vendedor viajero, y pensemos, por ejemplo, en un repartidor de pizzas, no sé, que tiene su moto y que aquí tenemos el ejemplo de que tiene que visitar 5 clientes para entregar, bueno, en este caso 4 y el punto de partida para entregar las pizzas. Y entonces, según el orden en el que vaya seleccionando a visitar estos puntos, pues el tiempo que va a implicar la entrega va a ir cambiando, ¿no? Entonces, según la ruta que él tome, o sea, cada ruta se puede considerar como una posible solución y cada una de estas rutas va a ser buena o mala dependiendo la distancia que le tome o el tiempo
para recorrer todos los puntos, ¿no? Y el número de posibles rutas que se pueden generar para estos problemas se puede definir con esta formulita que tenemos aquí, que dice n-1 factorial entre 2. Aplicando esta fórmula donde n es el número de puntos a visitar, podemos saber cuántas posibles soluciones hay. Entonces, en la tablita que sigue a continuación dice, pues cuando tengo 3 lugares solamente se puede generar una solución, cuando hay 4, 3 y así sucesivamente. Entonces, en la grafiquita de la derecha del final podemos ver cómo esto crece de manera exponencial, ¿no? Donde para 10 puntos a visitar ya tenemos que son aproximadamente 180,000 posibles soluciones, siendo que con 3 lugares solamente había una. Vean cómo esto creció de manera exponencial. Pero aún así siento que no queda tan claro. ¿Esto qué implicaciones tiene? Lo vamos a ver en el recuadro que está hasta abajo. Vamos a pensar que tenemos una computadora y que esa computadora, para este problema en particular, puede generar 20 por 10 a la 12 rutas por cada segundo. O sea, son muchas soluciones las que puede generar por segundo esa computadora, ¿no? Y entonces, si pensamos en un problema de vendedor viajero donde tiene que visitar 20 puntos el viajero, eh, el número de posibles rutas son 6 por 10 a la 16 y eso implicaría que la misma computadora que en un segundo tarda genera estas soluciones, para estas tardaría 50 minutos. Vemos cómo esto creció bastante, ¿no? 50 minutos ya. Y simplemente pasar de 20 puntos a visitar a 25 puntos a visitar, el número de rutas sería y el tiempo que tardaría, fíjense cuántos son, 5 centenarios, ¿no? 500 años. 500 años tardaría esta computadora que en un segundo genera estas rutas para generar las rutas de 25 puntos a visitar. O sea, vemos que ya el número de posibles soluciones es impensable, ¿no? Entonces ya de 100 puntos ni hablamos, ¿no? Son mucho más años. Es aquí donde entra esto de la complejidad computacional, ¿no? Que se indica que realmente no podemos tener un algoritmo que garantice que va a generar todas las posibles soluciones y te voy a decir, ya visité todas las soluciones, esta es la mejor de todas porque ya lo verifiqué. En este contexto vemos que esto se vuelve prácticamente, generalmente se usa la palabra intratable, ¿no? Porque con el cómputo que tenemos actualmente no podemos hacer eso en problemas ni siquiera tan grandes. Vean, con 25 puntos a visitar ya estamos viendo esta complejidad, ¿no? Aquí es donde entra esto que también luego dicen, pero ya van a generar cómputo cuántico, ya no va a servir tu optimización. Pues yo no creo que ni con el cómputo cuántico podamos generar, vean cuántas soluciones hay, ¿no? Quizás sí vamos a resolver problemas un poquito más grandes, pero aún así, hay empresas que tienen rutas mucho más grandes que esto, ¿no? Va a seguir siendo un problema interesante de tratar. Entonces, bueno, muchos problemas de agrupación tienen esta complejidad y estamos viendo, por ejemplo, aquí que es para un solo vehículo. Decíamos que acá en agrupación estamos tratando con problemas que incluyen varios vehículos de manera simultánea. Entonces, todavía sube un poquito más la complejidad en esos problemas. Entonces, bueno, dada esa complejidad, nuevamente se han hecho muchas propuestas de métodos de solución. Entre ellas, hay métodos de búsqueda local, evolutivos y de inteligencia colectiva. Entiendo que también ustedes ya han de haber visto un poquito de esto, pero les platico de manera muy general que las búsquedas locales básicamente lo que hacen es que tenemos una única solución y a partir de ella vamos aplicando operadores de vecindad para ir generando como una ruta, ir explorando los vecindarios e irnos moviendo ahí por el espacio de búsqueda hasta encontrar una solución interesante. Por otro lado, los evolutivos, y ahora sí en lugar de una solución, tenemos un conjunto de soluciones llamada población, y estos algoritmos se basan en la evolución natural, la selección del más apto, y acá ya tenemos más componentes, ¿no? Y la cruza, la mutación. Ahorita les voy a platicar que hay otros operadores que se han utilizado precisamente para darle un mejor comportamiento a este genético de agrupación. Y bueno, eso. Y finalmente, en este contexto tenemos los algoritmos de inteligencia colectiva, que también son poblacionales, pero estos se inspiran en grupos de
de partículas y pues que pueden ser animales de diferentes especies. Y lo interesante acá es que, por ejemplo, pensemos en las hormiguitas, ¿no? Que si vemos una hormiguita por sí sola, a lo mejor uno la ve y resulta insignificante, no le presta mucha atención, pero ya cuando las ve uno en conjunto, cómo se comportan para recolectar la comida y ese tipo de cosas, presentan un comportamiento que pueda resultar interesante como inspiración para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de especies que han sido utilizadas para diseñar esos algoritmos. Sin embargo, hay muchas más. Incluso un artículo del 2023 indicaba que para ese momento ya había más de 500 diferentes algoritmos inspirados y siguen saliendo más y más. Ahorita vamos a platicar de ese problemita. Entonces, bueno, en este contexto, nosotros como aporte hicimos un estudio donde precisamente estuvimos trabajando en recolectar algunos artículos para ver cómo estaba el contexto de cómo resolver este tipo de problemas. Y lo que pasa es que en el camino hemos ido identificando que precisamente aquí se maneja como subáreas donde la gente que trabaja con Bean Packing es como una comunidad que conoce todo lo que hacen y muy bien. Y luego tenemos a lo mejor los de ruteo que también tienen su propia comunidad, saben lo que hacen y todo esto, pero no existe tan buena comunicación entre estas subáreas de cada problema de agrupación. Entonces, luego hay como algunas contradicciones en la terminología y todo esto. Entonces, con ese trabajo comenzamos como unificar esa parte de la literatura y básicamente es el resultado de lo que platicaba anteriormente de estos métodos que se han propuesto y la conclusión final era que de los algoritmos más usados es el genético de agrupación que ha mostrado muy buenos resultados y que se adapta muy bien para ese tipo de problemas y bueno, precisamente este algoritmo al final de cuentas pues es un evolutivo, está basado en el genético tradicional. Sigue prácticamente los mismos pasos, que es generar la población inicial, evaluarla, seleccionar los pares, aplicar cruza, mutación, reemplazo y repetir este proceso hasta que se cumpla una condición de paro. Pero su particularidad es que, como mencioné anteriormente, este algoritmo fue diseñado específicamente para abordar estos problemas de agrupación. ¿Y cómo fue diseñado? Bueno, el principal cambio es que se diseñó un esquema para representar las soluciones específicamente por esos problemas, donde en nuestro cromosoma, en nuestras soluciones, realmente cada gen, como podemos ver aquí en este ejemplo, es un grupo. Si pensamos en el problema de las máquinas, pues cada grupito es una máquina. Si pensamos en el del ruteo, pues cada vehículo sería un gen y entonces dentro del gen voy a indicar los puntos a visitar. Y ese es el principal cambio. Y además de esto, pues también se vio que los operadores de variación que existían no funcionaban tan bien para este algoritmo y también se diseñaron operadores de variación que trabajan a nivel de grupos. Este, y bueno, básicamente esa es la idea. Y entonces, posteriormente, el artículo que les comentaba hace un momento, decíamos que el genético, como trabaja con esto de que se basa en grupos, resulta que podemos llevar un proceso evolutivo más controlado porque como tenemos información extra de qué tan buenos son los grupos, esa información la usamos a favor de, cuando hago la cruza, ¿cómo elijo los genes? ¿Cuáles me llevo? ¿De cuál padre agarro primero? ¿Cuáles después? ¿Cuáles descarto? Ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, posteriormente, hicimos otro aporte donde nos enfocamos directamente en los genéticos de agrupación e hicimos unas taxonomías sobre estos operadores de variación que se pueden usar particularmente en algoritmos genéticos de agrupación. Aquí les dejo el paper donde hicimos estas taxonomías y lo que les comentaba, ¿no? Que tenemos operadores de cruza, mutación y otros operadores. Operadores que son como por ejemplo la clonación, la inversión, inyección, translocación y las búsquedas locales que luego se pueden utilizar ahí para agregarle otros aspectos en la búsqueda, ¿no? Y pues por ahí vimos que hay diferentes maneras de manejar la recombinación, que a lo mejor puede ser por segmentos, generando puntos, o a lo mejor, como les decía ahorita, una recombinación más informada donde aprovecho la estructura de la solución para tomar decisiones y ver cómo me conviene más llevar a cabo
estos operadores de variación. Igual si les interesa, por aquí pueden revisar el artículo. Al final les voy a dejar un QR donde podrían descargar los artículos si les interesa. Y muy bien. Bueno, eso en cuanto a lo que hicimos de exploración, ¿no? Y otra línea importante en el trabajo que realizo o algo que de donde nace todo es el conocimiento, el dominio del problema. A mí este término me gusta mucho y a veces me preguntan, ¿por eso a qué se refiere? ¿De dónde lo sacas? ¿O qué implica? En mi perspectiva, esto viene del teorema no free lunch. El teorema no free lunch, digamos que el mensaje general es, este es un teorema de que no podemos generar un algoritmo que pueda resolver todos los problemas, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que diseñar algoritmos de propósito específico. ¿Eso qué implica? Pues que tenemos que incorporar este conocimiento del dominio del problema para adaptarlos y que funcionen bien. Y bueno, este conocimiento es precisamente eso, ¿no? Conocer, comprender bien el problema, pero también los algoritmos para saber cuándo funcionan bien, cuándo no, si están explorando, si se están estancando, por qué, cómo trabajan los operadores, si tengo cruce y mutación, qué tanto están aportando a la búsqueda, los parámetros igual, cómo funciona si meto más mutación, qué pasa si le bajo, o si es algo adaptativo también, qué está pasando durante este proceso evolutivo. Realmente a esto hago referencia con el conocimiento del dominio del problema, de ir generando esta información que me puede ser útil para luego generar otros algoritmos. Y pues el problema que yo veo es una perspectiva, es que luego el teorema no free lunch se aprovecha de forma no tan positiva en el sentido de que, claro, como siempre podemos generar un algoritmo que funcione mejor que los que existen, se empiezan a generar un número desmedido de métodos que nada más cambiamos a lo mejor la inspiración o un ajuste bastante irrelevante que realmente no aporta a lo que es la teoría de la optimización. Entonces ahora tenemos otro problema, ¿no? Porque tenemos un montón de algoritmos, como les mencionaba hace un ratito, y entonces cuando me llega un problema, resulta que el siguiente paso sería elegir de los algoritmos que hay, cuál voy a seleccionar, porque hay tantos, voy a probar todos, cuál es el mejor, cuándo funciona bien o cuándo no. Entonces, eso también se ha convertido en otro problema que también ha sido una crítica fuerte en los últimos años hacia esta área de investigación, ¿no? De cómo se generan algoritmos y propuestas que muchas veces no hay un valor real a lo que es la optimización con esos métodos. Entonces, la propuesta precisamente en lo que yo trabajo es, en lugar de generar algoritmos que solo le vas a cambiar, que en lugar de patitos sean gatitos, ¿por qué no mejor estudia los algoritmos que ya tienes para saber cuándo funcionan bien, cuándo no, y a partir de eso, pues hacer recomendaciones o facilitar el proceso de diseño para nuevos problemas y ese tipo de situaciones? Entonces, bueno, esa es como la premisa de lo que yo hago en mi investigación y precisamente para esto es que diseñamos un enfoque experimental que precisamente se basa en la generación o desarrollo de genéticos de agrupación utilizando conocimiento del dominio del problema. Básicamente lo que propusimos, igual aquí está el artículo por si lo quieren revisar, es que descompusimos el genético en esos componentes de que, la inicialización, la cruza, la mutación, la técnica de reproducción. Y estos componentes a su vez también los descompusimos en etapas, porque resulta que cada uno de esos tiene como que, primero voy a ordenar, voy a recombinar, voy a reparar, voy a hacer ciertas acciones durante cada uno de esos componentes y para cada acción hay un montón de posibilidades, ¿no? De que si voy a ordenar de forma aleatoria, mayor a menor, con base en qué criterio, si hay un empate, cómo desempato y ese tipo de situaciones. El punto es que aquí se vuelve ya al final como que de cierta manera yo puedo parametrizar también mi genético, pero en lugar de valores de parámetros van a ser heurísticas las que yo puedo decir, le voy a poner esta con esto y qué va a pasar, ¿no? Básicamente es eso y esas son las fases uno y 2. Luego en la fase 3 es donde viene la parte de el conocimiento, el dominio del problema o el estudio de tanto el problema como el comportamiento del algoritmo y su desempeño final. ¿Eso qué implica? Que yo tengo que generar información de los problemas, ciertos índices, que esto se conoce como caracterización,
también tengo que generar información sobre qué pasa durante la búsqueda. Es decir, por ejemplo, la tasa de éxito de la cruza para saber si los hijos que se están generando realmente son buenos o no. También de la mutación, qué es lo que está pasando. Puedo estudiar a lo mejor en cada ejecución cuál es el operador que genera la mejor solución. A lo mejor a veces la instancia es tan sencilla que la resuelve la inicialización, ni siquiera tengo que usar cruza ni mutación. Este, Puedo estudiar cómo se comporta la población, si está convergiendo, si hay diversidad, si hay muchas soluciones repetidas, y ese tipo de situaciones. Eso sería el comportamiento algorítmico y el desempeño final, pues ya sería la solución, ¿no? Qué tan buena es, en cuánto tiempo hizo la búsqueda y ese tipo de situaciones. Entonces, esa información que podemos generar nos puede ayudar a tener ya un panorama más general y a partir de ahí poder tomar decisiones, porque si bien en las fases 1 y 2 la idea es que puedes generar componentes de propósito específico, a veces ya tienes componentes que son muy buenos, pero resulta que cuando los pones todos juntos a trabajar, no necesariamente van a funcionar bien, ¿no? Quizá todos buscan una convergencia muy rápida y se va a estancar rápido el algoritmo. Entonces, el último estudio es, con base en esta información que podemos extraer, estudiar la sinergia de los componentes y con base en eso quizá tomar decisiones de ajustar ciertas cosas y ese tipo de situaciones. Entonces, esa es como la idea general, ¿no? De ese enfoque que se propuso para incorporar el conocimiento del dominio. Hoy te les voy a dar un ejemplo de a qué me refiero con eso de las características para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, aquí en este otro trabajo, que este es un capítulo de libro, está muy bonito porque precisamente aquí hicimos un estudio y ahí está como más detallado el proceso de cómo generar las características de un problema. Particularmente, estamos aquí trabajando con este problemita que lo representa en el lado izquierdo, que es el problema de máquinas paralelas no relacionadas. Y que el problema realmente aquí sería como que los grupos son las máquinas. Tengo un conjunto de trabajos que tengo que asignar a estas máquinas para que los procesen tan rápido como sea posible. Y resulta que no están relacionadas porque no siempre la misma máquina va a ser la más rápida para todos los trabajos, sino que pues ahí tenemos ahí un conflicto, un problema, hay un patrón. Y la idea es que yo asigne mis trabajos y que la máquina que termine al final termine tan pronto como sea posible. Ese es el problema como tal. Y entonces aquí en este artículo hicimos por ahí un estudio muy detallado de cómo son las instancias, algunas grafiquitas que muestran cómo hay instancias a lo mejor con poquitos tiempos repetidos y otras que tienen muchos tiempos repetidos y que esa información puede impactar en qué tan difícil es resolver ese problema para un algoritmo y ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí están las características que al final obtuvimos que son para medir el tamaño, la centralización, dispersión, así varios estadísticos que nos resultaban interesantes en ese punto de la investigación. Y bueno, de este enfoque que les platicaba ahorita, también hicimos al final, aparte de proponer el enfoque, este artículo es como una guía donde explicamos después paso a paso cómo se puede construir un algoritmo genético de agrupación utilizando este enfoque experimental. Y el resultado pues fue un algoritmo genético de agrupación para el problema este de máquinas paralelas no relacionadas. Y bueno, igual aquí pueden encontrar el detalle en este artículo. Eh, ok. Aquí, aquí antes de pasar a eso que les estaba diciendo es que también este enfoque se puede usar para diseñar un algoritmo desde cero, como la siguiente diapositiva, o aquí, por ejemplo, en este trabajo, este es otro que fue enfocado directamente para un operador de mutación. Es decir, tú puedes agarrar un algoritmo que ya está publicado, analizarlo para ver cómo se comporta y a partir de ahí puedes identificar áreas de oportunidad de mejora y quizá identificar, resulta que el algoritmo al parecer se está estancando, le falta diversidad. Y quizá puedes optar por hacer un estudio del operador de mutación para buscar alternativas que a lo mejor le permitan al algoritmo tener un mejor comportamiento de expresión, ¿no? Entonces, el enfoque se puede usar también en ese sentido, de mejorar algoritmos que ya existen. Y bueno, eso está enfocado ahorita en problemas de agrupación, pero se podría explorar en otros contextos para ver un enfoque similar a este, qué podría pasar, ¿no? Sería interesante. Y este sí es el que les decía, que ya era el genético de agrupación que propusimos.
cuando uno tiene las características o la información ya de el problema, el desempeño y el comportamiento. Por ejemplo, en esta matriz que tengo aquí, que es una matriz de correlación, en rojo son las características, verde el comportamiento y azul el desempeño final. Podemos ver cuáles de estos indicadores tienen correlaciones fuertes, interesantes, para saber entonces cómo impactan las características del problema con el comportamiento que presenta el algoritmo y el desempeño final que presenta. Eso también se puede representar como lo vemos en este grafo del lado derecho, ¿no? Donde igual tenemos aquí características del problema, del comportamiento que los agrupamos aquí en las de convergencia y diversidad, y cómo impactan eso en el desempeño final en cuanto a calidad y tiempo de la búsqueda. Que esto pues resulta interesante, y en este punto todo se hizo con técnicas de análisis de datos y fue muy manual, ¿no? Pero precisamente como tenemos tanta información, ya ahora es que aquí es donde entra lo interesante de meterle técnicas de aprendizaje, ¿no? Para aprovechar lo que ya tenemos de herramientas y ver cómo podemos reusar o aprovechar de mejor forma toda esta información que se tiene. Ok, bueno, además de eso, tenemos otros trabajos, por ejemplo, en donde ya hemos estado trabajando en lo que es el problema de la parametrización, ¿no? Que esa es otra situación. Resulta que si ya tienes tu algoritmo y tus componentes funcionan bien, otro aspecto importante es qué parámetros estás utilizando, cómo los estás configurando y ese tipo de situaciones, ¿no? Que es otro problema y que se ha demostrado que realmente estos algoritmos son dinámicos, no conviene tener un parámetro fijo. Entonces, en este contexto, lo que hemos estado trabajando es el control en dos sentidos. El primero, este es numérico, que hago relación a los parámetros de tasa de cruza, tasa de mutación y este tipo de cosas. Hemos trabajado con enfoques deterministas adaptativos para controlar esos parámetros en problemas como binpacking. Este problema del medio es descomposición de variables para problemas de optimización restringidos de gran escala y el de máquinas paralelas. Y bueno, la idea aquí es encontrar estos esquemas que funcionen bien, y entonces ya te evitas esa tarea de buscar los parámetros que se queden fijos y que den un buen resultado. E incluso encontramos aquí mejores resultados que con parámetros así configurados con una gran experimentación, ¿no? Entonces también aquí encontramos resultados muy interesantes con esos enfoques. Y eso fue para los parámetros de tasa de cruce y mutación. Pero también tenemos este trabajo en el que en lugar de los parámetros ya se está adaptando lo que son estrategias heurísticas dentro del algoritmo. Por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es en el operador de mutación no siempre aplicarlo de la misma manera. Ya cuando vemos que el algoritmo está convergiendo, hay muchas soluciones muy similares o repetidas, le metemos diversidad agregando una forma de ordenar las soluciones o seleccionar lo que vamos adaptando en los genes de una forma diferente, ¿no? Entonces, estamos llevando este control del algoritmo en esos dos sentidos, en control numérico y control simbólico, que se le conoce así cuando estamos controlando las heurísticas dentro del algoritmo. Y bueno, con eso ahora sí dejo de paso un poquito lo que ya tenemos bien trabajado y esto. Y ahora voy a pasar a lo que son los algoritmos hiperheurísticos, que es más en lo que me estoy centrando actualmente como parte de mi postdoctorado. Que bueno, un algoritmo, eh, vamos a partir de que el teorema de No-Frillos, vamos a regresar a esto donde, bueno, nos decía que no vamos a poder tener un algoritmo general, ¿no? Entonces, una manera es, sí, generando conocimiento de propósito específico, conocimiento del problema y entonces algoritmos más a modo para que funcionen bien. Y otra manera es tener estos enfoques que son más generales, más robustos, implican tener incorporadas más heurísticas, incluso metaheurísticas, y podemos ir seleccionando cuál utilizar de acuerdo al problema que vamos a resolver. Entonces, de manera general así funciona, ¿no? Tendríamos un conjunto de algoritmos de bajo nivel que de nuevo pueden ser heurísticas simples o pueden ser incluso metaheurísticas, y pues vamos a tener un mecanismo de selección para saber cuál algoritmo utilizar según el problema. Y esa información puede ser eh, en línea, o sea, durante la búsqueda, o también se puede hacer un estudio previo para ya tener establecido cuándo usar qué estrategias, ¿no? De manera general es eso, podemos tener
hiperheurísticas para un problema en particular y para muchas instancias o para diferentes problemas, a lo mejor en un contexto muy particular. Por ejemplo, quizá pensar en una hiperheurística para problemas de agrupación en general sería interesante. Habrá que ver qué tanto se puede alcanzar, que es justamente una de las metas actuales que tengo. Y pues justamente aquí la idea es combinarlo con un pipeline de ciencia de datos y hacer como eh, pensar cómo puedo combinar esto de mi heurística con un pipeline de ciencia de datos. Y lo veo en dos formas. La primera sí para tener hiperheurísticos y todo esto, pero al mismo tiempo también lo veo como una metodología donde pueda tener almacenado toda la información que genero cada que diseño un algoritmo, porque aquí también resulta que hay otro problema, ¿no? Bueno, que yo lo veo como un problema que cuando vamos a hacer un estudio, diseñamos un algoritmo, pero ese diseño, como ya veíamos ahorita, implica un montón de experimentación. Haces tus experimentos, revisas qué me sirvió, qué no, agarro lo que sí sirvió y lo que no, lo descarto. En los mejores casos pones en el paper, también probé esta cosa y no funcionó, pero muchas veces ni siquiera se ponen, ¿no? Y esa información, esos recursos que gastaste, la energía, que cada vez tenemos más complicaciones con eso, realmente no se aprovecha toda la información. Entonces, otra idea es eso, ¿no? De que toda la experimentación que se vaya haciendo, irla guardando y con base en esto poder hacer como conclusiones un poquito más a mayor nivel de saber qué pasa con diferentes estrategias que se van probando, ¿no? Bueno, entonces, esta es una de las primeras propuestas que tengo. Les voy a platicar así de manera general de qué se trata, donde aquí ya estoy combinando esto de una hiperheurística con el pipeline de ciencia de datos. Entonces, estoy proponiendo esto que está desglosado realmente en tres fases generales. La primera, que es la de morado, vamos a pensar, vamos a ver los circulitos de así de que están alrededor. Está pensado para el problema de máquinas paralelas que platicábamos ahorita, para un genético, y vamos a estar seleccionando diferentes operadores de cruza según las características del problema. Y con base en esa información, vamos a generar modelos que nos permitan decidir qué cruza voy a usar según las características del problema que voy a resolver. Entonces, es por eso que en la fase uno realmente consiste en probar mi genético de agrupación con diferentes operadores de cruza y extraer información que me permita aprender, ¿no? Que yo almacene todo esto en bases de datos que las pueda estar visitando por siempre, ¿no? Cada que yo quiera hacer un nuevo estudio y compararme con lo que ya tengo y ver qué ya se hizo, qué no se ha hecho, cómo le fue a cada cosa, poder estar haciendo esto realmente incluso como consultas podría ser. Pero entonces, bueno, en esa primera etapa yo tengo que generar las características del problema, tengo que también medir cómo se comportó el algoritmo con cada operador de cruza. Ya decíamos ahorita, ¿no? La tasa de éxito, cómo se movió la población y todo esto, y el desempeño final, que es la calidad de las soluciones que se encuentra o el tiempo que se requiere. Con todo esto vamos a generar una base de datos con metacaracterísticas que nos van a permitir generar modelos. O sea, vamos a poder saber, por ejemplo, en este caso solamente estoy usando las características y el desempeño final para saber con base en qué características le va bien al algoritmo. Entonces, a partir de eso puedo generar mis modelos, los valido y a partir de aquí selecciono el mejor. Entonces la salida de esa segunda fase, que es la generación de los modelos, sería el mejor modelo y sería como el esquema de selección de mi hiperheurística. O sea, yo voy a tener, por ejemplo, un árbol de decisión que me va a decir, pues con esta combinación de características utiliza este operador de cruza. Con esta otra combinación utiliza este otro operador de cruza. Y entonces, ya cuando venga una nueva instancia, perdón, en esta fase 3 yo puedo extraer las características de la instancia y con base en eso y el modelo puedo determinar qué operador de cruce debería de usar mi algoritmo para resolver el problema. Y claro que esto estaría actualizando mi base de datos para agregar nueva información. En cierto punto puedo actualizar mis modelos también de decisión porque quizá tengo más información y va cambiando el fenómeno que se está presentando aquí, ¿no? Entonces la idea es que esto vaya creciendo, que la información pues ahí se vaya generando y se pretende que incluso esta idea pues sea
para tener varios problemas. Aquí está pensado para uno, pero ¿qué pasaría si agrego otros 5 problemas de agrupación con este estudio, ¿no? O qué pasaría si dejo el mismo problema, pero meto otras metaheurísticas para estudiarlas y ver también qué está pasando. Y la idea es ver cómo esto que también se conoce como transferencia de conocimiento, saber qué información o cómo le puedo hacer para sacar todo ese conocimiento que puede resultar interesante, que a lo mejor es recurrente en diferentes métodos, pero que actualmente no lo sabemos porque todo se hace de forma separada, ¿no? Entonces ese es otro enfoque que también se está pensando en este trabajo que estoy haciendo ahorita. Y bueno, aquí les platico rápidamente, me voy a apurar porque ya creo que ya me pasé de la caracterización. Aquí tengo un ejemplo de las máquinas paralelas donde ese problema se representa con una matriz, donde las columnas son los grupos, en este caso las máquinas, y las filas los trabajos. Entonces la celda indica cuánto tiempo tarda cada máquina para procesar cada trabajo y la caracterización básicamente consiste en sacar estadísticos que midan cómo está la estructura de las propiedades de una instancia. Entonces, podemos sacar, por ejemplo, no sé, el cociente entre el mayor tiempo y el menor, el tamaño de la instancia, el promedio de los tiempos, qué tanto se repiten los tiempos y ese tipo de cosas. Y también podemos extraer vectores de lo mejor por trabajo, quiero saber cuál es el más rápido. O por máquina, quiero saber cada máquina cuántos trabajos es la más rápida. El punto es que podemos sacar un montón de medidas de aquí. Luego tenemos que refinarlas, limpiarlas de cierta manera. Y lo que hacemos nosotros es usar landmarkers o marcadores de referencia que son heurísticas simples, en este caso heurísticas constructivas. En este caso estoy poniendo 4 diferentes y generé 1000 soluciones para cada instancia para ver qué pasaba con esas características y ver relaciones entre la calidad de soluciones que encontraba y esas propiedades, ¿no? Con base en eso podemos entonces generar nuestras matrices para ver, pues cuando Q es alto, también la calidad o las soluciones que se encuentran, la desviación es alta, que en este caso es negativo, eso es como, no son buenas soluciones porque aquí estamos minimizando, entonces algo bueno es como acá en el promedio, en la siguiente que dice, pues cuando el promedio de los tiempos baja, también el error baja. Eso es bueno, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas podemos comenzar a inferir a partir de esto. Lo podemos ver gráficamente, donde aquí tenemos las soluciones, y viendo la calidad de estas soluciones. Cada punto es una solución, y aquí vemos su calidad y están distribuidas con base en una de esas características que ahorita sacamos de las instancias, ¿no? En el artículo que les comentaba ahorita, el capítulo, ahí hay más detalle de cómo hacer esto. Y luego también podemos comparar esas características que están, por ejemplo, aquí. Yo aquí tengo por fila diferentes variantes de un genético, una por cada operador de cruza, y los estoy comparando con base en una métrica del comportamiento algorítmico. Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo en la azulita, digo, ¿cuál es la mejor generación, perdón, en la que encontré la mejor solución? Acá la tasa de mejora de la mutación, tasa de la cruza y el promedio de soluciones repetidas. Y entonces esta es información ahora sí del comportamiento algorítmico. Y acá tenemos el desempeño final, que es realmente el error, la desviación de las soluciones con base a un punto de referencia del estado del arte. Les decía que aquí es ya para generar como los modelos. Tenemos que seleccionar características, seleccionar operadores, generar los modelos, validarlos y a partir de esto sacar el modelo más prometedor que fungirá como el mecanismo de selección de operadores de cruz. En este caso, aquí es un pequeño ejemplo, por allá me apuro. Áreas abiertas. Ya para terminar, solamente les cuento qué es lo que aún o lo que estoy trabajando, los proyectos que tengo con mis alumnos, lo que estamos trabajando. En primer lugar, como les comentaba, pues hay muchos problemas que aún no han sido modelados y abordados bajo este enfoque. Ya tenemos como algunas ideas de qué se puede hacer, pero hay muchas otras áreas de oportunidad. Luego tenemos la mejora de componentes genéticos de última generación, lo que les comentaba, ¿no? Agarrar un algoritmo, estudiarlo y con base en eso proponer mejoras. Tenemos ya varios artículos que hemos hecho así, de que proponemos otros componentes de cruza, mutación, técnicas de reproducción con base en este estudio. Luego estamos haciendo algunos estudios de configuración de GGAs, como les comentaba, a nivel numérico y a nivel simbólico, incorporando esquemas de control determinista, adaptativo y aprendizaje por refuerzo. Estamos haciendo estudios de diversidad
hiperheurísticas, tenemos varios enfoques. Por ejemplo, ahorita platicaba de agarrarme un algoritmo e ir adaptando a sus componentes, ¿no? Pero a lo mejor también podría decir, yo quiero explorar cómo les va a las búsquedas locales para partir de algo más simple. Y en lugar de esos componentes, quiero tener 5 diferentes búsquedas locales y saber cuál es la más conveniente en cada situación, ¿no? Ahí estaríamos hablando a nivel de algoritmo en lugar de componentes de búsqueda. Y eso a lo mejor también puede hacerse con los parámetros y otras ideas que pueden surgir en el camino. También, pues sigue habiendo muchos problemas que no están caracterizados. Este enfoque que manejamos ahorita, la verdad es que, como les decía, muchos trabajos se enfocan en ganar, ganar, ganar y se preocupan muy poco por saber realmente qué está pasando con el algoritmo, por qué funciona bien, por qué no lo hace, o en las instancias en las que no resuelve, por qué no lo está haciendo, qué está pasando. Entonces, justamente faltan hacer más estudios como este para conocer precisamente cómo se comportan esos algoritmos. Ahora estamos incorporando esto de ciencia de datos, entonces estudiar también diferentes técnicas de aprendizaje para saber cuáles funcionan bien, cómo utilizarlas para hacer estos pipelines de ya sean hiperheurísticos o para diseñar metaheurísticas. Y finalmente, algo que últimamente tengo muy, como que estoy siguiendo mucho es la parte de aplicaciones en la industria, porque luego hacemos todos esos estudios acá en el instituto, pero las aplicamos poco en situaciones reales, ¿no? Entonces ahora ya estoy buscando, porque realmente como veían ahorita, hay muchas aplicaciones reales, ¿no? Donde podemos ir a llevar todo esto. Entonces ya con un pipeline donde mi idea es que sea que te pueda recomendar cuál algoritmo usar y darte, voy a tener que entregar tal pedido este mes en la empresa fulanita que tiene almacenes por todo el país, cómo genero una solución que sea efectiva, ¿no? Rápida y buena. Entonces, actualmente ya tenemos ahorita un proyecto de tesis doctoral que estamos trabajando en esta empresa que es una empresa mexicana que produce productos de acero y pues distribuye sus productos por todo el país, tiene almacenes, este, tiene que tener control de los proveedores, de los productos que genera, las rutas, cómo llenar todos los trailers que tiene que usar para distribuir su producto. Y bueno, realmente en una sola empresa hay un montón de problemas de agrupación, ¿no? Entonces, ahorita es otra como un enfoque que también estoy trabajando de aplicarlo en ese sentido. Y listo, con eso ahora sí terminamos. Aquí tengo el código QR que les decía donde pueden escanear todos los trabajos en los que he participado de artículos y capítulos del libro. Y listo. Excelente, muchísimas gracias, Octavio. Creo que fue una plática súper interesante, es un aporte muy interesante, ¿no? Entonces vamos a abrir el espacio para las preguntas. Aquí tenemos a varios doctores, investigadores de nuestro instituto que trabajan precisamente en problemas de optimización, a varios estudiantes que también trabajan en cuestiones de optimización, que están enfocando sus tesis en eso. Entonces vamos a abrir el espacio por si alguien quisiera preguntarle de este nuevo enfoque, por ejemplo, que presenta el día de hoy Octavio. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta. Me los dejaste impactados, ¿no? En lo que alguien se anima, me surgió una duda precisamente cuando presentabas este modelo de, bueno, ya se levantó la mano aquí el doctor Adolfo, pero por ejemplo me surgió una, pero antes voy a preguntar yo, porque estoy hablando, ¿no es cierto? Me surgió la duda, por ejemplo, de que mencionabas que sigues esta metodología de análisis de datos, ¿no? Precisamente por el teorema de no free lunch para la cuestión de optimización, ¿no? Pero mi pregunta es, bueno, también sabemos que el teorema de no free lunch también aplica para los modelos de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser una buena forma de evaluar, ¿no?, el comportamiento y tratar de tener quizás una respuesta generalizable, por ejemplo, que no caiga en un ciclo vicioso, porque, por ejemplo, muchos algoritmos de aprendizaje también requieren de la parte de optimización, ¿no? Una red neuronal se tiene que entrenar, ¿no? Por ejemplo, los árboles de decisión, algunos, por ejemplo, el Random Forest y demás ocupan bootstrapping, ¿no? Y demás. O sea, ¿cómo podríamos tratar de evitar tener esta bola de nieve de que se persigue uno al otro, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido tu perspectiva? Sí, pues yo creo que al final de cuentas sí es y sí va a seguir siendo eh, pues este problema, ¿no? De que trabajas con uno y resulta que el otro también tiene que trabajarse. En ese contexto, lo que yo planteo, de aquí, por ejemplo, en este pequeño caso aún no se ve, pero la idea es que
como mencionaba, quiero estudiar los algoritmos de optimización, ¿no? Entonces quiero tener mi base de datos donde voy a ir guardando todo, pero entonces también en este, que aquí no se ve aún, también vamos a ir guardando lo que es el desempeño de estas técnicas de aprendizaje que se van a estar utilizando, con el propósito de que yo pueda usar la misma metodología que estoy usando ahorita para los de optimización, también saber en qué situaciones funcionan bien cada una de esas técnicas de aprendizaje, ¿no? Al final de cuentas, la idea es eso, que también yo voy a guardar información del comportamiento de las técnicas de aprendizaje y pues ahí también hay otra área, ¿no? De ver cómo podemos caracterizar. En este contexto, lo hago bajo esas características de los problemas para saber más o menos cómo, cuándo funcionan bien. Porque aquí en este ejemplo que les ponía acá, pues sí podemos ver, aquí es como una simulación de que se va ejecutando el pipeline y son diferentes iteraciones con ciertos subconjuntos de instancias y vamos viendo cómo claramente, pues sí, no siempre la misma técnica de aprendizaje es la que brinda el mejor resultado, esto en términos de precisión y acá trasladado a igual la calidad de las soluciones que se encuentran realmente, pues sí vemos cómo esto, claro que va cambiando por lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Entonces toda esa información también se está guardando porque la idea es también identificar cuáles técnicas funcionan mejor y en qué situaciones lo hacen, ¿no? Esa es como la idea que se tiene actualmente. Excelente, muchísimas gracias. Doctor Adolfo, Hola Octavio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿tú? Súper. Qué Muy bueno. interesante la presentación. Tengo dos preguntas relacionadas con las hiperheurísticas. Por ejemplo, para ese tipo de problemas combinatorios que resuelves, ¿cuál es ese componente de las hiperheurísticas que dirías que es más complejo de diseñar, aplicar? Muy bien. Pues, yo considero que la parte de la selección, de saber de todo tu banco de heurísticas, metaheurísticas, determinar cómo vas a ir seleccionando cuál usar, cuándo usarla, cuándo dejar de usarla si fuera en línea, porque tenemos esa opción, ¿no? De ir controlando en ese momento. Pero entonces el poder determinar en qué situación hacer esto, en mi perspectiva, es lo más complejo. Sí hay diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, se hace mucho también con Q-Learning, ¿no? Pero como siempre menciono en mi situación, en mi caso, en mi contexto, lo que me interesa más de que tener solo un enfoque que funcione bien y que lo haga bien es, al tener esas características y los indicadores de lo que está pasando, saber realmente qué está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está brindando ese comportamiento? Pero sí, en mi perspectiva es la parte de seleccionar de todos tus posibles métodos o herramientas que tengas, cuáles usar y cómo, ¿no? Ya. Y, por ejemplo, en contraste con las metaheurísticas, qué tanto costo computacional incrementa? Porque, o sea, hay bastantes más operadores según veo en las aplicaciones que has abordado. ¿Qué tanto más, digamos, en términos de porcentajes? Sí, o sea, realmente puede incluso ser beneficioso porque como les comentaba, ahorita esto es un estudio exploratorio, pero ¿cómo lo veo yo que puede ser beneficioso? En el sentido de que tú tienes tus operadores, pero a lo mejor tú le vas a usar el que resultó que era el más rápido. Si tu idea es que pues tener este compromiso entre eficiencia o calidad y eficiencia, pues te buscas el operador que para cada instancia o cada combinación de propiedades te dé lo que tú esperas y entonces los demás no los usaste, ¿no? Para esa instancia solamente usaste ese, entonces pues al final va a ser más rápido. Esa es como la parte bondadosa de esto, ¿no? Dependerá cómo se use, porque a lo mejor es un enfoque que si quieres usar todos de forma simultánea y de repente agarrar uno y otro, quizá ahí le pegue, ¿no? Habrá que ahí definir muy bien el objetivo, pero yo considero que si lo haces de una manera como la que mencioné ahorita, puede resultar incluso más rápido. Vale, vale, vale. Listo. Muchas gracias por tus respuestas. Sí, no, a ti por las preguntas. excelente. Doctora Irma, Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas Hola. gracias por la presentación. Realmente un tema muy interesante
y creo que para nuestros estudiantes es que deben de poner mucha atención porque precisamente están combinando las dos cosas que se hacen aquí en la maestría, ¿no? Que es en ciencia de datos y optimización y que se están últimamente conjugando precisamente para dar lugar a estos algoritmos que son más rápidos, más eficientes y bueno, tener ahí una combinación interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas gracias por la presentación, creo que fue muy clara, muy didáctica y con un aporte muy interesante pues, del grupo de trabajo con el que has estado trabajando. Yo tenía, bueno, alguna situación que ya comentó el doctor Adolfo, pero otra de la empresa en la que están empezando la colaboración. Bien comentabas que hay muchos problemas ahí en la empresa, ¿no? ¿Con cuál van a empezar? Y es mera curiosidad por saber cuál van a atacar primero y por qué. Y muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted por la pregunta, que también es una que me hago yo a mí mismo. Realmente me gusta mucho la pregunta porque es algo que ahorita me traigo mucho en la cabeza. Hace como, bueno, unas 2 semanas fui al Congreso de la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones y nunca había ido, fue la primera vez que tuve la oportunidad de ir y me sentía como niño en feria porque veía que pues tienen muchos problemas precisamente de esos de agrupación y lo veo como un área de oportunidad porque ellos realmente se dedican más a la formulación de estos problemas, agregan restricciones, quitan y hacen lo que quieren, lo hacen muy bien, a mí me dejó fascinada esa parte, pero al momento de preguntarle sobre, ay, ¿cómo alguna o dos personas que usaron metaheurísticas decía, ¿y cómo elegiste tu algoritmo? ¿Cómo lo configuraste? ¿O qué componentes, cruza mutación? ¿Cómo lo seleccionaste? Y prácticamente no sabían responder porque no es su área, ¿no? Ellos se enfocan más al modelado. Y en mi caso, por lo contrario, yo más a la parte de las técnicas de solución. Este, entonces, es algo que apenas estamos explorando, precisamente ahorita estamos haciendo como la recolección de información, de ver todos los procesos y a partir de ahí vamos a ir decidiendo porque efectivamente una tesis de doctorado no sería suficiente para todos los problemas que tiene, ¿no? Que la empresa fascinada con que sí, vamos a agregar cosas para de IA, no saben qué se va a agregar ni qué se va a hacer, pero ellos están fascinados, ¿no? Lo cual me resulta también muy interesante porque luego pensamos, es que ¿dónde vamos a trabajar como expertos en IA? Lo que pasa es que las empresas realmente no saben qué puedes hacer de IA con ellos. Entonces Así también creo es. que es otra parte importante, ¿no? Ir a las empresas, platicar, ver qué tienen, que a veces tienen problemas que ellos no saben que se pueden resolver con las herramientas que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta es que todavía estamos viendo, estamos explorando, estamos recabando la información, porque acaba de entrar mi alumna al doctorado este semestre, y ahí vamos a ir decidiendo, aún no sabemos muy bien cuál va a ser el primero. Pues ojalá posteriormente puedas volver a participar en el seminario y ya nos puedas platicar un poco sobre ese problema en particular. Claro que sí, Gracias. con mucho gusto. Nada. Excelente. ¿Alguien más? ¿Nos da tiempo de una última pregunta? Ya. Andrés Iván, adelante. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora sí, ¿me escucha bien? Sí, sí, se escucha. Ok, sí, ok, bueno, comienzo con mi pregunta. Mi pregunta está más enfocada al lado de la infraestructura. ¿Ustedes tienen su propio rack de servidores donde hacen donde hacen el cómputo o contratan algún servicio de cómputo en la nube? Y si es así, ¿cómo administran los costos que implica el cómputo? Muy bien, muchas gracias por tu pregunta, Andrés. Muy buena pregunta. Eh, por ejemplo, todos esos estudios que he plasmado en la presentación, realmente los hacemos, tienen un enfoque, perdón, más como de prototipos, ¿no? Que hacemos los estudios y los hacemos así en servidores pues, estacionarios, ¿no? Que no tenemos así como grandes recursos. Este, pero es un aspecto muy importante que también ahora estoy visualizando porque he presentado esto últimamente en los congresos a los que he ido y me dicen, oye, ¿por qué ya que estás haciendo eso, no lo ves más en grande, ¿no? Porque sí resulta interesante llevar esto a la práctica y que ya las personas puedan usarlo como una herramienta real, ¿no? Para que puedan almacenar todos sus datos y a partir de ahí hacer situaciones.
y es algo que estoy considerando ya a futuro, no ahorita, porque pues primero vamos a ir dando el pasito, pero ha llamado la atención y creo que es un aspecto muy importante, ¿no? Para poder llevarlo ya a la realidad y a las empresas, es algo que se tiene que considerar, pero es algo que aún no he checado, la verdad. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Octavio, voy a compartir en la pantalla la constancia que te haré llegar el día de hoy, al rato. Nada, déjame ver aquí. Aquí está. Entonces, sí, ya lo estén viendo, ¿no? Espero que sí. La Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, el Cuerpo Académico de Computación Científica y sus aplicaciones, a través del programa de Maestría en Ciencia de Datos y Optimización, otorgan la siguiente constancia al doctor Octavio Ramos Figueroa por haber impartido la conferencia Meteorísticas basadas en ciencia de datos, una nueva visión del diseño algorítmico. Octavio, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos el día de hoy. Y como bien decía la doctora Irma, esperemos que en un futuro también podamos contar con tu presencia para seguir conociendo de tu línea de investigación y tus nuevos avances. Pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en Vale. contacto. Hasta luego.